Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Este 21 de febrero ya arranca el país, arrancamos nosotros. Pablo, Nelson, yo creo que este ya no solo será el mes del carnaval y de la independencia, vamos a tener que llamarle el mes de las leyes también. Bueno, sí, es el mes de la ley de partidos, pero también hoy es un día, el día antes a un acontecimiento que va a pasar, o lo que va a ocurrir mañana en la frontera entre Venezuela y Colombia, de lo que vamos a tener que hablar. Pero antes de ponernos serios, yo quería reírme un poco y hacer la anécdota de cómo va cambiando el idioma español. Así que pasó. Porque al inicio había un problema con fuera del aire, con mi micrófono, y el amigo acá me dijo, es que está muteado. Okay. De mute. Tú sabes, ese españolizó, sí, españolizó, se diría. Sí, bueno, está muteado. El mute. Señor Rodríguez. Buenos días. Es jueves, como decía Adis. Quiero comenzar con un saludo armonioso de paz y de tranquilidad a la teleaudiencia. Y con un saludo, cosa rara, comenzando el programa, complaciendo petición de servicio público. Está bien. A don Rafael Acevedo, Rafaelito Acevedo, el hombre de la Galo Internacional en el país, que siempre que hablo de paz, de tranquilidad, de armonía, me acuerdo de él, porque es un hombre ahí, oye, tan tranquilo y te da tus bendiciones. Entonces, saludo para ti, Rafaelito, nos vemos por allá con el té frío. Bueno, entremos en materia. Bueno, hay muchas cosas, pero el comentario mío se resume en una expresión. Qué comparón que somos los dominicanos, comenzando por el Estado dominicano con énfasis en la Junta Central Electoral y abrazos a la clase política. Porque aquí hay una experta que es la presidenta de Transparencia Internacional y esta señora ha venido a dar unas informaciones interesantísimas. Ya nosotros tenemos la queja de este asunto del costo de las primarias. Se llegó a hablar incluso en julio del 18 de que eran 5.100 y algo millones de pesos. Parece que se rectificó, pero las primarias van a costar 1.200, 1.400, una cosa obscena. Entonces de repente uno busca, y esto tiene que ver mucho con el voto electrónico. Pero ¿qué pasa con el voto electrónico? Bueno, comencemos a dar datos, el que ofrece doña Delia Ferreira Rubio. De los 20 países más desarrollados, el único que usa este sistema es Estados Unidos, y no en todo el territorio, sino para el 35% de sus electores. Ustedes escucharon, ¿verdad? Solo 4 países en el mundo usan el voto electrónico: Venezuela, Brasil, la India y la República Democrática del Congo. ¿Ustedes escucharon? Sí. Entonces, ¿cómo que alguien me diga, como dice el bolero? O sea, ¿de qué manera usted me explica que este moridero de pobres, que es la sociedad dominicana, donde 1 de cada 3 dominicanos es pobre, donde somos líderes continentales negativos de mortalidad materno-infantil, donde en Baní hay un problema porque no sirve la planta de tratamiento y el agua está llena de la bacteria Pseudomonas, y eso se resuelve con 60 millones de pesos? O que hay en el norte de Baní unos campos que tienen problemas para la producción, recoger su producción por 10 kilómetros de carretera. Y yo estoy hablando por lo que más me duele. Ustedes, cada uno tiene su historia. Cada uno tiene su historia. Sí, ojalá que nos puedan escribir para decir, no, pero que aquí... óyeme, las calles de este municipio hace 20 años que están malas. O sea, nuestro país tiene tantísimas carencias. Entonces, de repente, nosotros estamos... O sea, ¿cuál es el argumento si esto se usa solo en 4 países en el mundo? Óyeme, Venezuela, Brasil, la India y el Congo. Entonces hay algo que usted no acaba de entender. Incluso esto es tan serio que en Alemania la Corte Constitucional, una especie del Tribunal Constitucional de aquí, declaró inconstitucional el voto electrónico. O sea, yo no estoy
inventando. Dice la señora, el sistema electoral para ser transparente debe garantizar que cualquier ciudadano entienda cómo opera. Y en este caso, para entender qué hace la máquina, cómo lo hace y quién decide lo que hace, hay que ser un súper experto. E incluso dice más, el sistema es muy vulnerable y puede ser hackeado con facilidad. Pero hay un elemento que agrava esto. ¿Cuál es el elemento que yo quiero añadir, el cocorícamo que yo quiero añadir a esto? La crisis de confianza que tiene la República Dominicana. Según la última Latino Barómetro, la República Dominicana está encabezando la lista de los países más desconfiados del continente, sobre todo desconfianza del ciudadano al otro ciudadano y sobre todo hacia las instituciones. Esto no es una opinión, esto es un dato. No hay que hablar de la desconfianza de los partidos hacia la Junta tradicionalmente, porque también hay una cultura, añada a esto también, del no perder. Aquí usted pierde 62-35 y le hicieron fraude. Usted va de alcalde y pierde por 11,000 votos donde votaron 120 y dice que le hicieron fraude. Es decir, que aquí sí es verdad que hay que hilar fino. Aquí sí es verdad que tenemos que ser sumamente cuidadosos porque tenemos un nivel de desconfianza que llora ante la presencia de Dios. Y creo que la Junta Central Electoral tiene que cuidarse más. Tiene que cuidarse más. Esto ha comenzado mal, esto de la ley de partidos, porque todo parece indicar que se va a iniciar irrespetando la ley. Cito, artículo 47. Apropiación de fondos para las primarias. Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos serán deducidos previo acuerdo con las organizaciones políticas, atención, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza logística. Es decir, que la Junta, yo no sé qué es lo que vamos a hacer, porque así no se puede. Así no se, o sea, hay un problema que ya expliqué de desconfianza. Los dominicanos estamos, quizás esto tiene que ver con los índices de inseguridad ciudadana, pero de que tenemos desconfianza y de que hay una crisis de confianza hacia las instituciones fundamentales de la democracia, esto no es una opinión, esto es un dato. Entonces, de repente, incluso el mismo presidente de la Junta habló de que el Estado se iba a encargar de qué porcentaje. Bueno, de los 1.449 millones, los partidos pondrían 200 y el resto lo pagará el gobierno dominicano. Eso dijo la Junta. Inmediatamente, el ministro de Hacienda, al que le duele, los chelitos, no. Dice, no, el gobierno no va a asumir ese dinero. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Pero entonces uno agarra el presupuesto y dice, no, pero lo mucho hasta Dios lo ve. O sea, aquí hay una serie de cosas. Por ejemplo, en equipos complementarios y cómputo electoral. Óigame, en equipos complementarios y dietas, elecciones primarias, 235 millones de pesos. Señores, es unas primarias. O sea, el costo de las primarias, de estas primarias, va a ser superior al de las elecciones generales del 16. Si alguien me lo explica, yo... Pruebas regionales y nacionales en recintos, logística de traslado e instalaciones en lugares públicos, 232 millones de pesos. Ahí va la cosa, equipos de cómputo electoral, hay 37. Pero así, si ustedes van buscando, por ejemplo, hay colocación en televisión y radio, 70 millones de pesos. Señores, para unas primarias. Estamos hablando de unas primarias. Pero ¿y por qué tiene la Junta Central Electoral que gastar 70 millones de los contribuyentes, ahora que tenemos a aduana y a la DGI cada vez más eficientes, coger el dinero de los contribuyentes para hacer promoción? Eso es cosa de los partidos. Entonces, de repente, uno agarra este presupuesto y dice, no, pero... O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque, insisto, en un país de una institucionalidad del carajo, bueno, usted puede pensar en otra cosa. Pero yo quería comenzar hablando de esto porque me preocupa
sobremanera porque se está juntando la hambre con las ganas de comer. No el hambre, no, dije la hambre en dominicano. Entonces, así no se puede. Tenemos desconfianza hacia las autoridades, desconfianza entre nosotros mismos. Hay una crisis de inseguridad ciudadana. Señores, el problema con la policía, en parte, tiene que ver con falta de recursos. El problema de la inseguridad ciudadana y que ¿por qué el narcotráfico dirige en los barrios? Bueno, por la deuda social acumulada, que hemos permitido que esa pobreza apareció el narco y ha suplido las carencias de esa gente. Y como yo siempre digo, nada es más buena gente que un narcotraficante marcando su territorio. Así que vamos a ver, Nelson Rodríguez, si tú me ayudas, que yo... Yo sí estoy dispuesto a ayudarlo. Sí, por favor. La hambre con J es más honda. Sí. Y a propósito de la Junta, dijo el presidente, que está metido en un berenjenal, el presidente de la Junta, que el Estado no está quebrado, o sea, como que el dinero puede aparecer. Maquini, dígame el nombre de la señora de Transparencia Internacional que está en el país aquí. Ahora mismo le digo, doña Delia Ferreira Rubio. Doña Delia. Yo creo que la va a pasar mal en estos días. Ella es invitada de Participación Ciudadana y la va a pasar mal por dos cosas. Ella encabezó una rueda de prensa en un hotel del Malecón ayer, con Participación Ciudadana, y la señora dijo que a la República Dominicana se le conoce en el mundo por el caso Odebrecht. Yo busqué la nacionalidad, ella es argentina, o sea que no es de tan lejos. Pero creo que, si exageró, los dirigentes de Participación Ciudadana que estaban ahí, dijeron, quítele algo, que se conoce en el mundo por el caso Odebrecht. Es decir, que hace 2 años que en el mundo conocen que existe un paisaje llamado República Dominicana. Y lo segundo es que ella la va a pasar mal. Ella estuvo ayer del grupo Corripio, es decir que... El almuerzo del grupo. Participación Ciudadana la va a secuestrar. Tiene una conferencia hoy en la UAS. Exactamente, pero ella no va a poder andar mucho por el país porque se daría cuenta de un grave error que tiene el índice de corrupción que hace varias semanas proporcionó Transparencia Internacional. ¿Qué dice ese índice de corrupción? Que nosotros estamos entre los países más corruptos del mundo, que estamos en la posición 30 de 183, pero a partir de esos indicadores, Transparencia Internacional dice que nosotros caemos en la categoría de la unidad de inteligencia de The Economist como un régimen autoritario. Y nada, eso lo distribuyó Participación Ciudadana. ¿Y qué dice The Economist? Que es un régimen autoritario. Por eso es que digo que ella no va a caminar mucho aquí porque se va a dar cuenta del grave error. Según Transparencia Internacional, lo que suscribe Participación Ciudadana, en República Dominicana, al existir un régimen autoritario que está dentro de los países en lo que si se celebran elecciones no son justas ni libres. Además, tienen instalada censura y se ejerce de manera sistemática la persecución a la diferencia ideológica. Además, también no hay respeto alguno por las libertades civiles, por el derecho de las minorías y el derecho de la información. Y por último, la división de poderes no existe. Es decir, que según Transparencia Internacional y la señora Delia Ferreira Rubio, en República Dominicana existen todas esas cosas. Entonces, cuando digo que no la van a pasear mucho, porque ella, a ojos vistas, en cualquier esquina que doble, se va a dar cuenta que en la República Dominicana no existen eso, incluso comenzando por la libertad de expresión y por el respeto a las diferencias ideológicas. Ella va a decir, ella va a hablar, ya habló del voto automatizado, entonces ella se va a expresar con toda libertad porque realmente aquí no existe un régimen autoritario, como dice Transparencia Internacional. Pero bien, bienvenida a nuestro país, con muchos años de existencia, a la señora de Transparencia Internacional, cuyos representantes en el país son Participación Ciudadana. Una pincelada nada más de la democracia, de los partidos que ya introducía el señor Maquini. Yo he expresado mi diferencia, incluso creo que ayer dije que esos partidos no se merecen ni un chele, porque no es verdad que hacen ningún aporte a la democracia. Al contrario, en muchos aspectos tienen secuestrada la democracia y la institucionalidad.
Y le pongo un par de ejemplos al canto de los dos principales partidos. La Junta Electoral acordó en reunión con los partidos que van a primaria hace un par de días que va a esperar al 4 de marzo, al lunes 4 de marzo, donde está supuesto a reunirse el comité político del PLD para ver qué decide el PLD sobre el financiamiento de las primarias. Miren qué fragilidad de esa democracia. Van a esperar lo que decida el PLD, aunque el presidente de la Junta dijo, no, nosotros seguiremos para adelante, trabajando con el cronograma, no nos vamos a detener, pero se acordó esperar que se reúna un comité político que está como el tercer premio de la Lotería Nacional, que no se sabe dónde cae, en un partido que tiene una diferencia mitad a mitad, medio a medio. Y miren el ambiente de esa reunión del 4 de marzo que está esperando la Junta. Ayer, ahí comenzaron las diferencias. José Ramón Peralta, el ministro administrativo, metió un gol con aquello de que el único del PLD que gana en una primera vuelta es Danilo Medina. Eso se interpretó como un pronunciamiento reeleccionista. Inmediatamente, uno de los pupilos de Leonel sale al frente, Franklin Almeida, el más pugnaz de todo, y critica esas expresiones de José Ramón Peralta y dice que el ministro administrativo, cuando habla, está hablando el presidente de la República y que si no lo desautorizan, entonces el presidente de la República es que está pensando así. ¿Qué dijo Franklin Almeida? A ver si tengo la frase completa para que se vea que el hombre ha sido directo en el ataque a José Ramón Peralta. Eso es en cuanto al PLD. Bueno, ahí está. Cuando el ministro administrativo habla, está hablando el presidente de la República. Y si no es así, que lo desautorice. O sea, a Danilo que hable y le diga a José Ramón mentira, ¿no? Que no es así. Eso no es mentira. Bueno, pero lo que quiero decir es, independientemente de Franklin, de José Ramón, la calidad del debate en esos partidos y que la Junta está esperando. Lo otro es el PRM, señores, y el pacto eléctrico. Decía Abinader ayer que el 90% del PRM está de acuerdo con la posición de que no se firmara el pacto eléctrico. Ahí sutilmente él le atribuyó a Hipólito un 10%. O sea que Hipólito significa el 10% del PRM, porque realmente Hipólito urge a que se apruebe ese pacto ya. Entonces ahí está, no se firma el pacto eléctrico por oposición o por diligencia de un partido que en su seno expresa diferencia. Entonces, por eso yo digo, esa es la democracia, esa es la institucionalidad. No bastan muchas leyes, podemos estar forrados de leyes, señores. Si no hay democracia interna en los partidos, si no hay institucionalidad, si no hay rendición de cuentas, no vamos para ninguna parte. Entonces da la sensación que se está empantanado con el problema este de las leyes. Ahí le sale Franklin al frente a Peralta, pero resulta que Leonel y los diputados leonelistas estuvieron de acuerdo con la ley electoral, ahí hubo un acuerdo por abajo. Entonces, esos teje-maneje constituyen una retranca para la democracia dominicana, porque en verdad se necesitan elecciones diáfanas y limpias, en verdad se necesita el cumplimiento de la ley y en verdad se necesita también resolver un problema tan grave y tan nodal como el eléctrico, pero no se puede por diligencia de los partidos políticos. Ayer, el problema en esto tiene que ver con lo que siempre yo hablo, que en estos días creo que van tres encuestas en menos de 72 horas, porque estamos en la época, hablaba ayer, de encuestas de posicionamiento. Son encuestas con poca credibilidad porque no son seriadas. Entonces yo mando a hacer una encuesta a partir de mis intereses, como se dice en el campo, el que paga manda. Pero cada grupo tiene la suya y la saca. Ustedes vieron la de Leonel, qué bonita le quedó. Entonces en la que cita Peralta, más linda todavía, porque aquí ya la oposición a Medina, la reelección se queda en 49. En las otras se habla de 60, 70. O sea, son encuestas de posicionamiento. Ahora, ¿en qué coinciden todas? En que el PLD prácticamente duplica al PRM. Pero hay algo peor. Duplica un partido que debería estar en un proceso de fortalecimiento y lo que está haciendo es enviándole la señal al país
de que está dividido y que hay unos niveles de falta de institucionalidad como el que vimos, donde el partido se reúne, emite un documento y al mismo tiempo el otro líder del partido dice justo lo contrario. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Bueno, que el PLD duplica la oposición. El hecho de que el PLD, que tiene el poder, lo que significa ir a un proceso electoral con el poder, incluido el presupuesto de la República, ¿verdad? El PLD tiene todo eso. La oposición no pega una. Entonces, esto es lo que aloca full, como yo les digo, estas ganas terribles de morirse que tienen los PLDistas, porque ustedes ven, yo les dije el otro día por Twitter, tengan cuidado si convencen al pueblo dominicano lo que uno dice del otro y el otro dice de uno. Tengan cuidado, si ustedes logran creerle todo lo que dicen los leonelistas, los termocefálicos, los cabezas calientes de cada grupo, porque aquí no hay inocentes. Usted lo agarra y dice, no, pero el PLD debería salir del poder. O sea, si el gobierno de Danilo Medina es, como dice este señor, que es PLDista, debería salir del poder. Pero cuidado, Leonel Fernández, que es el que está muy arriba en las encuestas para las primarias, no debería ganar si le tomo la palabra a los termocefálicos del otro lado. Entonces, de repente los PLDistas como que han llegado a ese momento triste donde las cosas del PLD de tanto poder acumulado afectan al resto de la sociedad. Pero fíjense lo que estamos hablando, estamos hablando de encuestas. Señores, hay un presidente de la República que tiene un impedimento constitucional, un juramento ante Dios, hace 2 años y pico, de que nunca jamás, y de repente aquí está el país al salto de la pulga, porque irá o no irá. Pero ¿cómo que irá o no irá? Pero si hay una modificación constitucional. Digo, si hay una constitución que lo prohíbe, pero no lo prohíbe de cualquier manera. Lo prohíbe de una manera que solo le falta el nombre del presidente. Entonces usted dice, bueno, ¿por qué el PLD hace estas cosas? Precisamente por la debilidad del PRM. Si Luis Abinader tuviera 48% de intención de voto y el PLD 39%, óyeme, se le celebraría el cumpleaños en el Palacio a Leonel Fernández y en Funglode se bailaría con Danilo Medina y el comité político. Así, hermanitos, porque siempre hago la anécdota. Ellos tenían un problema terrible. En el 2007 Danilo dijo que lo venció el Estado 71-29. Un lío del caray. Sí, pero cuando el PLD, no Danilo, no. El PLD estaba 21 puntos por debajo de Hipólito Mejía en junio-julio del 2015. Óyeme, le entró un cariño a Danilo y a Leonel y Margarita Morosa siempre. Vengan mis hijos, los 3 frentes electorales. Pero porque estaba abajo y muy abajo Danilo Medina. Entonces, ahora no ocurre eso, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque en la democracia es muy buena la competencia. En la democracia es como en el mercado. A mí me encanta que Claro esté fuerte y Altiz esté fuerte y haya otra que se llama Viva y que... Porque, óigame, si la competencia en todo... ¿A quién beneficia? Al consumidor y en este caso al ciudadano. Así que vamos a ver en qué termina esto, pero el PLD va a tener que como que no abusar de esta grandísima ventaja, porque yo creo que cuando usted tarde o temprano va a vender un elefante, y no estoy hablando necesariamente de vender el gobierno, el elefante es el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, que hará una propuesta política dentro de unos meses, ¿verdad? Entonces, yo creo que si usted va a vender un elefante, no es bueno ni danilistas ni leonelistas hablar mal, desacreditar el elefante, que me va a convencer, Lo dejo de ese tamaño. Sí, pero déjame una pincelada, Makini, porque usted ha tocado un tema clave de no solamente los porcentajes en las encuestas del PLD y del pobre y triste papel de la oposición. Es que hemos estado analizando aquí realmente que el PLD ha construido su propia oposición y de manera más que inteligente, y que si al final de cuentas logran salvar sus diferencias internas, es casi un clavo pasado.
¿Por qué? Miren lo que pasó ayer con el asunto del pacto eléctrico. Y hoy el abejoneo es, dice Diario Libre, empresarios y gobierno dicen que posponer pacto eléctrico atrasa a la República Dominicana. Y todas las críticas van dirigidas al PRM. Incluso ese trabajo de Amílcar Nivar, de los puntos, sería bueno que se lo lean porque él disecciona los puntos básicos del pacto eléctrico y ya se hicieron las comparaciones de que realmente no hay ninguna diferencia, ninguna contradicción insalvable con los 10 puntos del PRM. Pero mientras el PRM está metido en ese berenjenal, Leonel se reunió antes de ayer con la cúpula empresarial de este país. Entonces ahí voy en que es gobierno y es oposición. Miren, Leonel y los empresarios. Todavía no me han dicho qué mecanismo operó porque no se ha informado. Simplemente Leonel, a través de su cuenta de Twitter, informó de ese encuentro, se publicó una foto, pero no se sabe si fue a instancia de Leonel o a instancia de los empresarios que van a comenzar un periplo con los candidatos, pero que no hay candidato todavía. Entonces no me cuadra ese encuentro, pero sí lo traigo a colación para qué está marcando la diferencia. Hay una guerra de posiciones, pero el PLD sigue sacando la ventaja porque las consignas de la oposición no están conectando con el elector. El artículo mío de hoy en Diario Libre es precisamente eso, la consigna y el elector. Y yo digo, bueno, Tavera Guzmán se lanzó al ruedo y su consigna básica es no a la reelección, una guagua grandota, es roja. Y si Danilo dice que no va, ya perdió el norte de eso. Yo he criticado de Luis Abinader que su consigna básica, clave, es cambio. De seguro algunos asesores extranjeros le vendieron que esa es la consigna, pero realmente yo no estoy persuadido que sea un clamor mayoritario, mientras el 50% de la población dice que el PLD es el favorito, que un 50% de la población todavía después de 6 años gobernando dice que Danilo tiene popularidad. Entonces con esa consigna no se va. ¿Y cuáles son las otras consignas de los otros grupos? Corrupción, impunidad, fuera el PLD. Entonces, si no se conecta con las expectativas del elector, no se va a avanzar, porque el elector se mueve de acuerdo a sus intereses personales, sus intereses particulares, y de eso es que hay que hablarle. Entonces, se pueden ganar posiciones y en estos tiempos de las redes sociales. Tú dices, estoy quemando la liga, mira, viral, la tendencia del momento. Pero eso en las redes sociales, en los hechos, a la gente hay que hablarle de seguridad ciudadana, de comida, de empleo, que son los aspectos que mueven el voto, que mueven al elector. Lo otro es nosotros mismos entreteniéndonos por aquí en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y por eso es que una máxima de la estrategia política dice que en campaña el voto no es de nadie, mi hermano. Señores, pero ¿saben que los Esa titulares... máxima tiene otra versión que no me atrevo a discutir por aquí, ni pero a decirla. Dígame. No, me caen arriba, que no son de nadie. Me caen arriba. Ustedes saben que, que no son de nadie. Los titulares internacionales están bateando la liga para poner también esa frase con el tema de Venezuela, porque es increíble cuando usted ve que todos los noticieros de Europa tienen en primer bloque la situación de Venezuela. El mundo entero está observando lo que pasa en Venezuela y hoy entonces la expectativa es que a partir de este momento se va a saber quién es quién, porque el que logra entrar ayudas a Venezuela está demostrando su poder. El problema es más grave, muchísimo más grave, porque todo parece indicar que hay una decisión de los Estados Unidos de sacar a Maduro, de tumbar el gobierno venezolano. Si es democráticamente mejor. La frase está, porque los norteamericanos han llegado a un nivel de imprudencia, de arrogancia, que impensable, porque los norteamericanos antes tenían a la CIA, por ejemplo, en el caso de Allende, 20 años, cuando son desclasificados los informes, las cosas se supieron. Pero en el momento, todas aquellas mentiras, todo aquello que, cómo se organizó, la embajada ni hablaba. No. Y menos el presidente de los Estados Unidos. O sea, Nixon se tiene una frase, pero les digo, después de los 20 años, donde Nixon le dice a Kissinger, es que Chile es demasiado importante y rica, demasiado importante para dejarlo en manos de los chilenos, para esa decisión dejarla en manos de los chilenos. Estoy citando. Increíble, increíble. Entonces, eso era así.
O sea, había una discreción. Tuvimos que esperar 20 años para que la CIA desclasificara sus archivos y saber cómo se hizo aquello monstruoso. O el caso de Dominicana, que siempre hemos estado dirigidos por los norteamericanos, pero se guardaban una que otra forma. Tuvimos uno que otro embajador más deslenguado que otro, pero nunca así. De repente estamos en una situación global donde un presidente le dice al mundo que la opción militar, es decir, de invadir a Venezuela, no está cerrada. No, que no está cerrada. Pero estamos en un mundo donde el jefe asesor de seguridad de los Estados Unidos le dice al mundo que los días de un presidente constitucional que ganó unas elecciones, no que dio un golpe de Estado, que se llama Daniel Ortega, que a mí personalmente no me gusta para nada y ese es otro tema. Que me guste a mí eso es lo de menos, o que no me gusta. No, el asunto es que son gobiernos constitucionales. Sí, Pablo, hubo irregularidades. Sí, pero vamos ahora a tumbar a todo gobierno con irregularidades, porque hubiésemos tenido que tumbar a Bush hijo, porque todo el mundo sabe lo que pasó en la Florida. O sea, si vamos a buscar irregularidades, y no quiero poner ejemplos dominicanos, ahora el asunto está en que esto de la irregularidad, los fraudes, yo lo tengo guardado para mis enemigos. Lo que es una realidad es que el imperio contraataca. Y contraataca de la peor o quizás de la mejor manera, en el sentido que es frontal. O sea, los norteamericanos no descartan la invasión a Venezuela. Lo que va a pasar mañana es importante porque ahí se va a buscar un muerto. Cuando yo digo se está buscando un muerto, se utiliza mucho en que yo protesto por algo, van las autoridades, apresan, entonces la próxima protesta es por el apresamiento de los compañeros. Entonces, aquí lo que va a pasar mañana, y con la CIA por el medio, la CIA se atreve a gente del lado venezolano, darle 4 ametralladoras y ametrallar a la parte colombiana. Porque en nuestro país ha hecho eso y cosas peores. Entonces, ¿dónde yo quiero centrar el comentario? Señores, miren, en España ahora mismo la Santa Sede acaba de informar que no se opone a que sean exhumados los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Ustedes saben que él hizo su propio mausoleo, se llama el Valle de los Caídos, está en el Escorial, a unos 50 y tantos, creo que 55 kilómetros de Madrid. Es un monumento construido por el Estado español para rendir homenaje a Francisco Franco, que murió en el 75 y que desde el 78 en España hay democracia. Imagínense que en la República Dominicana hoy todavía existiera un monumento a Trujillo. O incluso, para ir más cerca, que en Chile hubiese el monumento, el mausoleo a Pinochet. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque esto es el fruto de lo que ocurrió en España en 1936, señores. 36. ¿Y qué ocurrió en España en el 36? Una guerra entre españoles. No voy a entrar en quién tenía, esa es otra cosa. Que vinieron los republicanos, que la alianza con Alemania, porque el triunfo de Franco tuvo que ver con el apoyo de esas fuerzas a Alemania, porque Franco apoyó a Alemania, pero yo no voy a hablar de eso. Yo lo que me quiero es quedar en que en el 36 hubo una guerra entre españoles y vamos por el 19 y todavía esa herida sangra, todavía están en los tribunales y la familia le dijo, sí, lo pueden sacar, sí, pero me la ponen en la iglesia de la Almudena. Entonces el gobierno dice, no, pero la Almudena es otro centro de oración. Ese es un ciudadano que tiene derecho a estar enterrado en un cementerio. No. O sea, la división sigue, y al fin, porque fue una promesa de Pedro Sánchez, el hoy jefe del gobierno, de que el gobierno iba a hacer eso, y lo ha hecho. Pero yo pongo el ejemplo de que ahora todos los esfuerzos, y es una pena que la vieja Europa se haya sumado a todo esto. La vieja Europa, uno esperaba que la posición era, vía Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, hacer algo que tuviera que ver con con los países que dirigen el mundo. Porque yo siempre dije, muy bien, pero señores, Venezuela no está sola. O sea, están los Estados Unidos tirando a matar, pero ahí está Rusia, ahí está China, ahí está Irán,
Y en el meollo de todo esto, en el centro, lo nodal de todo esto, es la riqueza venezolana. ¿Por qué? Bueno, porque si es por democracia, por defender la democracia mundial, lo primero que tienen que hacer los Estados Unidos es romper relaciones con China, que es un régimen comunista que se come el muchachito chiquitico, como decía la CIA en la Guerra Fría. O romper relaciones con Israel, su protegido, o con Arabia Saudí. O ir a un pobre moridero de pobres. Ahí sí es verdad, como decía García Márquez, lo que está pasando en Haití. Entonces, uno no niega los problemas que tiene el gobierno venezolano y el pueblo venezolano, por eso son otros temas. Uno lo que lamenta es que se están dando todos los condimentos y el imperialismo, los norteamericanos, el Departamento de Estado está cada vez más agresivo para que se dé un golpe de Estado. Y menos mal que el jefe de las Fuerzas Armadas, el Padrino, que es apellido Padrino, pues ellos han resistido y no ha aparecido el Pinochet. Pero creo que el Consejo de Seguridad de la ONU está a tiempo para escuchar a Mujica y ver qué se hace y se evita una guerra civil. Bueno, se ha hablado aquí de golpe de Estado, de inestabilidad en el mundo, de posiciones erradas de Europa. Y yo creo que hay que prestar atención porque la humanidad asiste a un momento importante. Digo la humanidad y exacto, no estoy exagerando, porque ahora estamos entrando a una reedición de la Guerra Fría con ribete muy peligroso porque uno de los protagonistas, que es Donald Trump, ha demostrado en más de una vez un comportamiento díscolo, agresivo, y no se garantiza nada. Hace un par de días ese señor dijo que el socialismo fracasó. John Bolton, el asesor de seguridad nacional, dijo que ya los días de Ortega están contados en Nicaragua, de Maduro, y hasta Cuba mencionó. Ya Rusia se salió de los tratados de desarme nuclear porque Estados Unidos hizo lo mismo al principio. Entonces, eso me lleva a la mente y va a ser una recomendación. En Netflix hay una serie interesantísima de 4 capítulos. Se llama El Mossad o Mossad, nada más. Esa es la historia de ex agente de inteligencia de Israel. El Mossad es la agencia de recopilación de información, de contraespionaje, de terrorismo en el mundo. Y en esa serie se evidencia cómo Israel tumbó gobierno, se alió a otro gobierno, propició guerra, asesinó jefe de Estado. Entonces eso te remite a un mundo convulso que está tomando ribetes particulares en este momento con ese discurso guerrerista y que traspasan todas las fronteras y que no respetan legalidad de ningún país ni régimen democrático de Estados Unidos. Entonces, es un momento bastante peligroso y yo creo que como Venezuela se ha convertido en el ombligo de este debate mundial, hay que prestar atención a ese país suramericano y en especial lo que pase entre hoy, mañana y el sábado alrededor de la famosa ayuda humanitaria esta, porque podía haber una confrontación que definiera los términos del debate en esa hermana nación. Y regresando aquí, señores, decíamos en principio del programa que febrero podría ser bautizado también como el mes de las leyes, porque no solo está lo de partidos y también de electoral, sino que el presidente haya promulgado la ley en contra del comercio ilícito, está el tema de las jucas, y hay disposiciones importantes de las que tienen que ver con las bancas. En el próximo bloque justamente vamos a hablar de eso. Recuerden que hay un levantamiento, ya pueden establecerse nuevas bancas y hay un nuevo régimen económico y también que ha dado apertura a lo que se supone antes estaba prohibido. Ahora, fíjense ustedes, en vez de ser nosotros, son los mismos banqueros que están al grito. Al grito están los banqueros y con ellos vamos a hablar. Porque son los banqueros legales, dile. Los banqueros que legales. no quieren competencia. Señores, ya vamos a hablar. Vamos a hablar en breve del tema y de otros. No, es un tema. Vamos a la pausa, pero probablemente tengamos que seguir hablando de alguna cosita de eso, de las bancas ilegales y de la UCA que tú dijiste, antes de que entremos en materia. Pero vamos a hacer la pausa en este momento. Ok. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Vamos ahora al tránsito, pero no de los vehículos, sino de las noticias. ¿Cuál es la roja, la verde y también la amarilla para este día?
Vamos a arrancar justamente con los cuestionamientos que nos provoca el informe que ha dado la policía a propósito de que ha sido removido de su puesto el comandante de la dotación policial de San Cristóbal, Óscar Tejeda Báez. Esto ocurre justamente luego de que un escándalo provocara que todos supiésemos, según un informe oficial, que el subcomandante de esa dotación, Nelson Odalis Soriano, hizo desaparecer una droga incautada. Es un tema muy grave porque estamos en un momento en que la falta de credibilidad a las instituciones que están lidiando con el microtráfico y el narcotráfico nos hace temer aún más de lo que la realidad implica, porque parece que las persecuciones, las incautaciones, los apresamientos y los juicios no son del todo sinceros respecto a lo que nos venden. La justicia y las investigaciones están haciendo en función de ese mal que tanto daño nos está haciendo. Con la herida todavía abierta del tema de Baní, estamos muy seguros de que la gente tiene hambre de informes sinceros. Todavía, de hecho, no se le cree al informe de Baní porque se entiende que hay mucha información oculta. ¿Y cuál es entonces el meollo de este asunto? En esta noticia, a la que le damos el carácter de roja, reclamamos que las autoridades sean más sinceras. En la medida en que usted transparenta sus investigaciones y sus trabajos y no trata de ocultar lo evidente, entonces se recupera esa desconfianza, esa confianza versus desconfianza, porque en la práctica ha sido cultivada. Porque uno dice ha sido cultivada, sí. Nosotros tenemos una desconfianza a las instituciones, policía, también DNCD e incluso de Fuerzas Armadas, que ha sido cosechada producto de operativos no claros, de involucramiento también de autoridades en hechos ilícitos, y ahí por ahí se va. La confianza ahora hay que cultivarla, hay que ganarla. Y como está tan empeñada, como está tan perdida, reclamamos que los informes de la policía sean claros. En San Cristóbal hoy lo que se dice es que esa remoción, si no tiene que ver porque también forme parte, porque se hace justo en este momento. En la medida en que son claras, repetimos, le creemos a las autoridades. Ahora, ¿cuál es la amarilla? La Procuraduría General de la República ha recibido unas comisiones de mujeres que reclaman que los casos de violencia de género sean tratados con la misma seriedad que esto implica para la sociedad. ¿Y por qué esto? Es que según los números que ellos están trabajando, 50% de las órdenes de arresto no se están ejecutando, y a eso suman un número sumamente grave también. En la provincia Hermanas Mirabal, dicen ellos, ahora mismo el 73% de los casos de violencia de género están siendo resueltos a través de garantías económicas. Eso significa que hay un retroceso en las órdenes que hasta ahora habían mantenido un alto perfil de que cuando se hacía una denuncia sobre un hombre poniendo la vida en juego de una mujer, el caso fuese dirimido en una prisión rápida para garantizar la vida de la mujer. Y nosotros no celebramos la prisión alegre de ningún hombre, para nada. Se trata de una sociedad que en medio de la crisis que vive de violencia de género tiene que buscar medidas drásticas, tan drásticas como lo que haya que hacer para proteger la vida de una mujer. Se refieren a la revictimación y naturalmente poner en peligro a quien sabe que su agresor está a la vuelta de la esquina con la intención de matarlas. La Procuraduría General de la República no ha dado todavía más que su respuesta de escucha, pero se supone que hace poco había una orden muy directa de que todos los fiscales pidieran prisión cuando hay un caso en que la vida de una mujer está en juego. Nosotros tenemos números que yo creo no vale la pena repetir ni siquiera, y que nos dejan muy claro que este país vive una crisis en la que todavía no se ha entendido cuál es la dinámica de la mujer en una sociedad que está viviendo cambios, y eso se ha expresado en violencia, una violencia que nos tiene muchas mujeres enterradas, muchos niños huérfanos y muchas familias destruidas. Y aparte de eso, la sensación de que a cualquiera, en cualquier esquina, lo pueden matar sin que las instancias enviadas a tener los recursos necesarios y todas las fuerzas necesarias hagan su trabajo. Porque créanme, si hay bien un aspecto fortuito de que en las sociedades todo no es perfecto, aquí, si somos claros, sabemos que una cuota de todo lo no resuelto tiene que ver con falta de políticas claras y unidas y falta de recursos. Ahora, ¿cuál es la verde para hoy?
En La Verde vamos a la frontera y lo hacemos justamente en un momento en que hay mucha tensión allí, pero fíjense que no todo ha sido tan malo porque ayer ha comenzado una medida administrativa para que los mercados binacionales en la frontera no solo sean lunes y viernes, sino que ahora sean lunes, miércoles y viernes. Hay enfoques tan mezquinos que han dicho que ayer fue un fracaso el primer día. Pues no. Para muchos que no lo saben, la frontera solo tiene 2 días, o solo tuvo hasta hoy 2 días de operación por una decisión de Trujillo. Una decisión que a estas alturas no estimula el crecimiento de una zona en la que la gente vive de ese comercio. Así que yo pienso que independientemente de toda la necesidad de fortalecer, y como así ha sido, se ha fortalecido la frontera, el tema económico necesita un impulso. Así que hablar de que se abra para más días la frontera es también apostar a un crecimiento que esa zona bien necesita. Siempre se está quejando uno de cómo hace falta el estímulo en la frontera, cómo hace falta la inversión y cómo hace falta que ellos produzcan sus medios de vida. O sea, la gente tiene que conseguir ahí lo que necesita para mantener la densidad poblacional que hace falta y que todo el mundo no quiera correr hacia la ciudad. Este es un estímulo, es una decisión del presidente Medina, que si bien fue muy rápida, se apresuró y fue el martes cuando el alcalde de Dajabón le dio a conocer tanto a los miembros del comercio como a la población que ya el miércoles se haría un nuevo mercado, pues a partir de ahora hay que masificarla y por eso la ponemos ahí, porque masificarla es que todo el mundo se entere, que la gente acuda al mercado, que los mercaderes se empoderen de esta nueva dinámica y que sí, en medio de niveles de seguridad que hacen falta y que están ahí dispuestos, se pueda mejorar la economía de la zona. Que sea independiente, que sea autónoma hasta donde se pueda, ¿verdad? Hasta donde se pueda, en una zona tan pobre. Así está el semáforo, señores, este día. Continúa Enfoque Matinal. Si hablamos de geología aplicada, probablemente usted crea que vamos ahora mismo a una clase de ciencia o algo así por el estilo, y puede que en algún aspecto sí, pero vamos a aterrizar este tema de modo que usted va a tener que pararse y dejar de ahora mismo hacer lo que está haciendo, porque cuánto esto importa para su seguridad, para donde vive, para el puente por el que está cruzando, para la calle que ahora mismo está construyendo el gobierno, para esa pequeña obra que está haciendo el director distrital. Todo eso, ¿en qué punto me afecta? ¿Cuánto afecta que las instituciones o constructores privados o públicos estén ahora mismo respetando los criterios de geología para que esta sociedad pueda seguir en pie ante cualquier realidad? Y para eso nosotros hemos invitado al presidente y vicepresidente de la Sociedad de Geología en República Dominicana, Miguel Díaz y Eduardo Verdeja. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Los levantamos tempranito, ¿verdad? ¿O ustedes son madrugadores? Somos madrugadores. Son madrugadores. Hablábamos de geología aplicada y yo pienso que la gente en sentido común se remite tal vez a algo que no entiende. ¿Cómo se lo hacemos entender de manera práctica? Pues mira, la geología, lo que entiende la gente típicamente de la geología de un geólogo es una persona un poco etérea, aunque trabajamos con la tierra, pero de conceptos muy generales, cómo funciona la tierra y todo eso. La geología aplicada va directamente a la aplicación, valga la redundancia, de la geología para obras civiles fundamentalmente. Torres, puentes, cortes, carreteras, túneles, etcétera. Todo lo que se construye sobre la tierra tiene que ver con la geología. Es la parte de la geología que interactúa directamente con las ingenierías. O sea, no es la ciencia pura, sino es la ciencia aplicada a las ingenierías. La geología tú la puedes ver como una herramienta, es como la matemática, se aplica a todas las otras ciencias. Y la geología es exactamente eso, en todos aspectos, estudios ambientales, recursos minerales, obras civiles, nosotros intervenimos. Yo pienso que entonces la primera pregunta básica tiene que ser, en la medida en que ustedes observan la dinámica público y privada de la construcción en el país, ¿están siendo respetados los criterios de geología, los criterios antisísmicos? Recientemente, bueno, no es tan reciente, pero hace varios años ya a uno le comenzó a sonar el término antisísmico. ¿Todo eso está siendo respetado en el marco de la construcción? Sí, mira, ha habido un desarrollo bastante rápido, un desarrollo continuo, y aunque la gente, el público en general, no vea mucho de lo que ocurre en geología, en el trasfondo sí hay geología, sí se aplica, sí están los estudios, tenemos normas sísmicas nuevas, sismo resistentes es la palabra,
Son normas que son dinámicas, que con el paso del tiempo tendrán que ir adecuándose cada vez más, igual que todos los países que tienen riesgo sísmico lo van haciendo, y nosotros ya estamos en ese camino. O sea, falta un trecho por recorrer, pero estamos caminando por el sendero correcto. ¿Qué nos dices? A propósito, nosotros abogamos por el uso del método científico para la toma de decisiones, porque hay que sopesar las realidades. Y como la ciencia está avanzando rápidamente, cada 2 años nosotros organizamos un congreso de geología aplicada donde nos juntamos y vemos cómo los desarrollos técnicos alrededor de la geología aplicada impactan las nuevas, mejores prácticas. Y entonces así podemos cumplir con una de nuestras misiones como la Sociedad Dominicana de Geología, que es mantener el desarrollo profesional de nuestros miembros. Así es, y una pregunta básica, porque todas entran en lo básico de lo que uno ve cuando sale a la calle, de las denuncias que uno hace a diario. Hay un tema. Nosotros hemos visto cómo las escuelas en República Dominicana entran en el renglón de edificaciones vulnerables, lejos de lo que debería ser, que se supone son sitios de refugio en un momento dado. ¿Qué ustedes han investigado como Sociedad de Geología provoca esto? Porque nosotros hablamos muchas veces de escuelas recién construidas. Ahí entra un aspecto importantísimo, el aspecto de la geotecnia. La geotecnia es una rama entre la ingeniería civil y la geología aplicada, que tiene que ver con las fundaciones del edificio. Un diseño estructural de una escuela no se puede repetir alegremente en cualquier tipo de terreno. O sea, la condición del terreno y la condición de la estructura deben mantener una relación muy importante. O sea, un terreno blando se va a comportar de una manera determinada. Cuando hablo de un terreno blando estamos hablando de arenas, arcillas, etc. Y un terreno duro, véase roca, se va a comportar de otra manera al momento de recibir un sismo. Entonces, las fuerzas, los movimientos que va a recibir esa estructura, esa escuela, no va a ser la misma si está fundada en roca que si está fundada en suelo. Entonces, su comportamiento no va a ser el mismo. O sea, podemos tener las dos escuelas exactamente iguales, construidas exactamente iguales desde el punto de vista estructural, de calidad y de todo, pero el comportamiento de esas dos en terrenos distintos va a ser diferente. Cuando se han producido estas crisis, ¿ustedes se han acercado al Ministerio de Educación, a Obras Públicas? Porque esta es una inversión multimillonaria que se supone es la herencia de esta generación a la que sigue. Pero nosotros no veremos esas obras a largo plazo. Diferente a lo que, por ejemplo, se veía en tiempos de Trujillo, porque hay que mencionarlo porque todavía esas obras viven. ¿Ustedes se han acercado a las autoridades? Bueno, nuestro trabajo es un poquito más indirecto. Nosotros preparamos los profesionales, lo actualizamos para que ellos puedan tomar las decisiones correctas. Pero como gremio profesional, ustedes tienen todas las facultades de hacer opinión pública también. Siempre. Cuando ven que un sector vinculado a ustedes está de alguna manera incidiendo en la dinámica nacional. Y nosotros siempre hemos intervenido siempre y cuando se nos ha pedido la opinión. Ok. O sea, no somos una sociedad que hacemos mucha bulla, sino que porque como usamos el método científico, tenemos que sopesar las opiniones, cuestión de que se basen en la mejor información disponible técnicamente. Pero miren, yo los animo a que con toda esa capacitación que ustedes están trabajando, también hagan críticas públicas. Bueno, como esta su aparición aquí es justamente una práctica que cae ahí, hagan críticas y opinión pública para que la gente pueda aprender más y para que las autoridades cojan la presión de que tienen que elevar sus niveles de calidad. Y quiero a propósito de eso preguntarles si hay orientación per se que pueda utilizar la gente común cuando va a comprar un apartamento, cuando va a hacer una inversión, por ejemplo, de comprar un local comercial, que tiene que ver con geología, que tiene que ver con esa seguridad que como patrón tú identifiques. O hay que buscar a un geólogo siempre para uno poder tener la garantía del inmueble. Sí, en los últimos años el Servicio Geológico Nacional ha estado haciendo mucho trabajo en zonificaciones geológicas, mapas de vulnerabilidad. O sea que la gente que es conocedor del área sabe muy bien que puede ir a esos mapas y le dice el tipo de terreno donde está ubicado, y eso los ingenieros civiles deben usarlo en el diseño de sus obras de infraestructura. O sea que hay mapas ya del Gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata. O sea que se está haciendo un trabajo a detalle de dónde están
los suelos, los diferentes tipos de los suelo. diferentes tipos de suelo. Sí, y saben ustedes, recientemente hemos tenido un escándalo, por ejemplo, que dejó sin agua al Gran Santo Domingo en gran parte. Todo eso tiene que ver con una... Se ríen. Todo eso tiene que ver también con cómo están las estructuras que hacen fluir el agua en esa ciudad que uno no ve. ¿Cuál es su lectura respecto a este caso y a la ingeniería que hay para la distribución de agua de la ciudad? Bueno, como planteaba Miguel, nosotros cuando damos una opinión necesitamos tener toda la información y la evidencia científica del lugar. En este caso no tenemos mucha. Ha habido una situación particular en donde una tubería fue dañada, digamos, o rompió o tuvo una avería y que generó todo este problema. Las causas que la originaron y los detalles están fuera de nuestro alcance en este momento. Ok. Recuerda que una infraestructura está diseñada por una serie de condiciones. Exacto. Y si esas condiciones cambian, entonces tal vez hay que revisar el diseño. Y no vivimos en un mundo estático. O sea que tenemos que mantener monitoreando las grandes infraestructuras para saber cómo se están comportando. ¿En algún punto han hecho un monitoreo ustedes, un mapeo de esa dinámica que pudiese hacerse el ejercicio ahora de ver si la ciudad ha crecido en esa ingeniería geológica al mismo nivel que está creciendo por encima, o sea, lo que uno ve de manera vertical? En términos generales, la opinión es que así como la ciudad crece, el crecimiento de la ciudad va por delante del crecimiento de cualquier servicio. Lo mismo ocurre con el área con la parte geológica y geotécnica. O sea, la ciudad crece por llevada por una serie de motivos que no responden necesariamente a una lógica, ni a una ciencia, ni a nada. Sencillamente son fenómenos socioeconómicos que se van desarrollando. Muchas veces uno dice, cuando mira la geología, cuando mira la geotecnia, dice, oye, pero lo lógico sería que la ciudad creciera hacia este lugar y no hacia aquel lugar. Pero las fuerzas que llevan ese crecimiento van mucho más allá. Y ocurre con todos los servicios. A veces dicen, no, oye, tenemos infraestructura de agua, infraestructura de electricidad, infraestructura de tal cosa por este lado, sin embargo, el crecimiento se está dando por otro sitio. Entonces, es una dinámica muy compleja. Supongo que ustedes duermen en su cama tranquilitos cuando duerme la tierra, cuando se mueve la tierra, pero no necesariamente el resto de los dominicanos. Y nosotros hemos tenido hace pocas semanas muchos movimientos en secuencia. Hay veces que ocurren, pero uno no los está percibiendo. Cuando la gente lo percibe, ya entonces como que se amotina el tema nuevamente. Y quiero preguntarles, ¿cómo ustedes están leyendo el comportamiento de las fallas ahora mismo de la isla? Mira, que se muevan es normal. Empezando por eso. Vivimos en una zona donde la tierra tiembla. En el globo terráqueo estamos ubicados en unos lugares que son los límites de placa tectónica donde ocurren terremotos. Eso es parte de nuestra naturaleza. Así como tenemos bonitas playas y bonitas montañas, tenemos terremotos porque es así. Y siempre se mueven. Que los sintamos un poco más o un poco menos, o que la información de las noticias a través de los medios nos haga llegar esa información, genera aparentemente mayor cantidad de cosas. No necesariamente hay mayor cantidad. Sí hay que saber que los fenómenos, la liberación de energía de las diferentes fallas, ocurre por, digamos, periodos. Hay veces que hay un poco más, se incrementa un poco más la frecuencia, luego hay un poco de descanso, luego un poco más. Pero siempre tenemos ese tipo de movimientos. De hecho, ahora en el congreso que estamos organizando para el mes que viene, del 20 al 22 de marzo, uno de los bloques sobre riesgo sísmico. Exacto. Y vamos a hablar sobre monitoreo, de cómo se monitorea, vamos a hablar de técnicas, de los nuevos instrumentos que se pueden utilizar para monitorear los sismos. Todo eso vamos a presentarlo en ese bloque del Congreso. República Dominicana ha avanzado respecto a la técnica científica de poder medir esos movimientos telúricos. Sí. ¿Cuál es la técnica que utilizamos ahora y qué eso representa en función de cómo se hacía antes? Ha aumentado la red de monitoreo. La densidad de la red de monitoreo. Tenemos muchos más sismógrafos por diferentes lugares, la cantidad y la calidad. Porque como la tecnología está avanzando tan rápido, los sismógrafos nuevos son mucho más sensitivos y más efectivos que los viejos. La gente que vive en la zona de la falla septentrional siempre vive con el corazón en la boca, porque todos sabemos lo que significa. Ustedes, en los movimientos que recientemente han visto, ¿consideran que esa zona ha aumentado de peligro? ¿Se mantiene en su mismo lugar?
o hay de alguna manera más tranquilidad? Mira, los movimientos en esa zona no han sido tantos últimamente. Los que hemos sentido están separados en otras zonas, pero el hecho de que esa falla septentrional no tenga mucho movimiento, cuando uno lo mira desde el punto de vista científico y la dinámica de las placas, es un poquito preocupante. No quiere decir que va a ser algo inminente, pero es una estructura de una potencia o un potencial muy grande de generación de sismos. ¿Qué tan peligroso es ese potencial? Es que realmente si comparamos la tecnología o el avance científico en la predicción, cuando comparamos, por ejemplo, como tú predices un huracán con un sismo, el huracán ya lo podemos traquear, es decir, el aspecto de sismo es muy difícil hacer la predicción. Todavía el nivel científico no está para uno poder decir, por aquí viene un sismo de tal magnitud, tal día. No, sabemos eso, porque sería irresponsable predecir eso, no es el espíritu de la pregunta, sino, por ejemplo, la falla septentrional, la peligrosidad que representa el que no se haya movido en el último tal tiempo, ¿qué puede significar en términos reales si eso tiene una interpretación? Mira, hay un movimiento continuo de los bloques. O sea, se sabe por mediciones de GPS, por una serie de mediciones de la corteza terrestre, que la parte sur de la falla septentrional, es decir, el territorio insular, y la parte norte de la falla... ¿A qué provincia nos estamos refiriendo ahí? Desde el Valle del Cibao hacia el sur. O sea, todo ese bloque, hasta Barahona, todo ese bloque se mueve, digamos, hacia el este-noreste, comparado con el bloque del norte, Puerto Plata y todo lo que está en el mar y las Bahamas. Si lo comparamos eso con un punto fijo, todo el bloque del sur se está moviendo hacia el este-noreste, a una velocidad de 2 centímetros por año. Entonces, mientras no haya un deslizamiento, ese movimiento se va acumulando, esa energía se acumula en forma de deformación. Deformación que en algún momento determinado tendrá que recuperar su forma original. Y cuando uno ve el tamaño de la falla, por eso uno habla del potencial de la falla, es una falla muy larga, es una estructura muy importante, que está muy relacionada con el límite de las placas. Y si esa cantidad de deformación acumulada, véase, 800 años aproximadamente desde que se tienen informaciones de los últimos registros que esa falla se movió de una manera fuerte, pues estamos hablando de cerca de 4 o 6 metros de deformación acumulada. No quiere decir que toda esa deformación se mueva en un solo momento, en un solo sitio. O sea, puede haber unos mecanismos diferentes, pero esas estructuras con esas dimensiones, estamos hablando de una falla con un potencial de generar sismos de magnitud 7 o mayores de 7. Okay. Tal vez vale la pena poner el contexto. Si tú ves el mapa del mundo, encontrarás que África y Sudamérica estaban juntos. Y es este proceso de movimiento de placas que la ha separado. Pero eso ha pasado a través de billones de años. Sí. O sea que no necesariamente ese movimiento va a ocurrir en un solo golpe. Y puede ser que ocurra lentamente, va a ocurrir lentamente. Entonces, señores, tenerlos a ustedes es la necesidad de aprovechar para preguntar tantos temas, como inclusive el de la minería. Nosotros hemos tenido a muchas comunidades en los últimos años y en los últimos meses haciendo resistencia a procesos mineros que parecen estarlos acechando. San Juan de la Maguana es uno de ellos. En San Juan hay casi permisos otorgados y una sociedad negada. ¿Ustedes han estudiado el tema de San Juan, el tema de la posible minería ahí? ¿Y qué opinión les merece? Mira, nosotros abogamos por uso del método científico. Desafortunadamente, la fresiología de los permisos mineros aquí no coincide con la realidad. Cuando en este país tú pides un permiso de explotación, lo que realmente tú estás pidiendo es un permiso para hacer las investigaciones. En el caso de San Juan, todavía no se ha hecho el estudio de impacto ambiental, no se han hecho los estudios hidrogeológicos, no se han hecho toda una serie de cosas que se necesitan para tomar una decisión basada en la evidencia científica. Pero eso entonces es todavía más grave porque durante mucho tiempo hemos escuchado a las autoridades dando ya su aprobación literalmente, empujando a que eso sí se dé. O sea, ellos están haciendo una decisión o sugiriendo una aprobación sobre la teoría solo de lo económico. No, es un proceso. Fíjate, en cualquier proyecto de ingeniería minero, tú no haces todas las investigaciones de un golpe, sino que tú vas etapa por etapa construyendo en fundaciones sólidas. O sea, tú haces las investigaciones, dices, esto vale la pena.
Entonces tú inviertes más dinero en construir más investigación. Un estudio de impacto ambiental cuesta 5 millones de dólares fácilmente. Pero una minera se lo tiene que permitir. Correctamente. En el momento adecuado. Y este es el momento, eso es lo que está ocurriendo en San Juan. Se está pidiendo permiso para poder hacer esos ejercicios de estudios profundos que permita realmente establecer si es factible o no es factible. ¿Y de qué manera? Y de qué manera. Conociendo ustedes el suelo y leyendo lo que hasta ahora ha sido la minería en República Dominicana, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes consideran que la minería que se ha hecho hasta ahora es un ejercicio sano de crecimiento o tienen algunas críticas? Es que la minería, todos los proyectos mineros es como ir a un sastre. O sea, son hechos a la medida. ¿Y qué hace el sastre? Depende a la medida de quién, porque algunos son a la medida de la minera solamente, no a la medida necesariamente de las comunidades que están impactando. Correcto. Tenemos que hacer las medidas correctas, entrar en un diálogo, porque si tú tienes mucho dinero, tú te vas a un sastre de alta costura o te vas a un sastre de menos relieve. Entonces esa conversación hay que tenerla sobre qué tipo de proyecto nosotros queremos, porque todo tiene un costo. Por un lado, tú puedes construir un Louis Vuitton, yo no conozco de moda, que te va a costar muchísimo dinero, pero no va a resolver el problema. Mientras que otros que son menos, tienen un nombre menos más grande, te pueden producir un traje que se ajusta a la medida, a las realidades de esa área. Y hasta ahora esa es parte del problema, que esa discusión, esa comunicación con las comunidades, que pudiera haberse manejado de una mejor manera, no se ha manejado. Y aparecen personas que sin saber del tema empiezan a dar opiniones cuando todavía los estudios no se han hecho. Hay un problema de llegar a conclusiones a priori y es el factor fundamental. El desarrollo de un proyecto minero no es algo sencillo ni es de la noche a la mañana. La minería es uno de los negocios de más altos riesgos que hay. Y el proceso de encontrar un yacimiento es muy complicado, requiere mucha tecnología, muchísima ciencia y muchos años. El depósito de San Juan, por ejemplo, tiene cerca de 15 años en investigación, en buscar. O sea, cuando ya vemos, bueno, mira, aquí hay un depósito, la gente cree que sí, eso estaba ahí y era cuestión de levantar una puerta y lo veíamos. No, es que eso fue un descubrimiento. Y ese descubrimiento implica una cantidad de inversiones grandísimas. Ahora, ¿de dónde salen esas inversiones? No es una minera. No es una compañía minera, es una estructura a nivel mundial en donde hay geólogos, hay compañías muy pequeñas de capital público que cotizan en las bolsas de valores y es la manera de cómo se financian, que tienen que llevar el primer escalón. Dicen, mira, vamos a hacer la parte más simple de la geología, vamos a salir al campo, vamos a caminar, vamos a coger una muestra del piso, una roca, un poquito de agua, del río, y empiezan a hacer análisis. Si esos resultados le dan favorables, entonces suben otro escalón para hacer una investigación un poco más profunda que son más costosas. Pero para eso tienen que ir a la bolsa a recabar dinero de los inversionistas que tienen, los inversionistas en el mundo minero, ¿no? Entonces tienen que ir a buscar ese dinero. Entonces con ese dinero van y hacen otro descubrimiento un poco más allá y suben otro escalón. Y así sucesivamente, lo que comentaba Miguel, cuando lleguen al momento en donde dicen, oye, mira, ya tenemos un depósito mineral cuantificado, ubicado, con todos los procesos de investigación científica, entonces se empieza a pensar, esto puede convertirse en una mina. Hasta el momento es sencillamente un descubrimiento, es un depósito mineral, pero no una mina todavía. Entonces, de poderse convertir en una mina, ahí es donde entran los estudios de impacto ambiental, donde los estudios de factibilidad, toda una cantidad de estudios para los cuales se requiere muchísima cantidad de dinero adicional, que también hay que ir a buscarlo en la bolsa, en los inversores públicos, para poder desarrollar eso. Entonces, el caso de San Juan ha sido eso, o sea, se llegó a ubicar. Mire, sabemos que en el subsuelo de nosotros tenemos tal cantidad, en tal profundidad, en tales condiciones. Entonces, para poder aprovechar ese recurso para el bien del pueblo dominicano y de todo el mundo, de las mineras, o sea, el Estado, mineras, sociedad civil, todo el mundo, comunidades, pues tenemos que llevarlo a producción. Para llevarlo a producción necesitamos hacer más estudios de cómo lo vamos a hacer. Entonces hay estudios, digamos, de prefactibilidad que dicen, mira, por el lugar donde está, por la complejidad, esto va a ser un desarrollo subterráneo. ¿Qué podría significar la explotación de Loma Miranda? Antes de eso quería hacerle otro punto. Eduardo mencionó que esas compañías extranjeras están en las bolsas de valores. Esas bolsas de valores tienen estándares muy estrictos acerca de la verdad. O sea, cada declaración que hacen estas empresas son chequeadas por veracidad.
O sea que no es yo voy a decir tal cosa, sino que cuando una empresa que está en una bolsa de valores dice algo es porque lo han chequeado 2 o 3 veces y pueden probar que eso se justifica basado en la información que tienen en ese momento. Pero a mí me gustaría, yo sé que la gente lo está esperando, teniendo al presidente y al vicepresidente de la Sociedad de Geología, saber cuál es su conclusión de cómo se está practicando minería aquí. Fijen posición, juéguensela. La minería... La minería aquí ha sido un proceso que las comunidades interpretan tóxico, pero ¿cómo lo ve la ciencia? ¿Cómo lo ven ustedes? La minería a cielo abierta nos está destruyendo, hay que encaminarse por donde hay que corregirla. La economía que provee, ¿es sostenible? Mira, al igual que todo, ha evolucionado y la industria minera también ha evolucionado. Si nosotros miramos atrás 40, 50, 60 años y nos vamos al transporte, posiblemente veíamos una cantidad de contaminación, o a las fábricas de cualquier tipo, veíamos una cantidad de contaminación impresionante que hoy en día serían inaceptables. Pero el mundo ha ido cambiando, ha visto que tenemos consecuencias, ha ido poniendo exigencias y todas las industrias se han ido modificando, y entre ellas la minera. Es cierto que, al igual que cualquier otro tipo de industria, en décadas anteriores las cosas se hacían con unos estándares distintos que hoy no son aceptables. Pues la minería también se ha ido enderezando. Entonces la historia de la minera o de la minería en Dominicana, pues igual, o sea, pasó por etapas anteriores con una serie de regulaciones determinadas. Hoy en día hay otra serie de regulaciones y hoy en día se están cumpliendo. Y hoy en día la importancia en el sector geológico minero, abogamos por minería responsable, porque la minería no es solamente ver el hoyo. El hoyo se ve porque, bueno, vale, hay un hoyo y sí, cuando es minería a cielo abierto, pero ¿qué se está haciendo? Se está utilizando un recurso del Estado, de todos los dominicanos que están en el subsuelo, para intercambiarlo por otros recursos. Yo pongo un ejemplo, cuando viajas por cualquier carretera de nuestro país, ponle tú que vas al este, y pasas, después de la Romana, hay unas zonas verdes, esplanadas grandísimas, que son unos cañaverales muy bonitos, todo se ve verde. Te vas a cualquier valle del Cibao y lo ves verde, pero no ves árboles. Sí. O sea, tú estás viendo un recurso, o sea, ahí originalmente había un bosque, un ecosistema, había todo, pero hay una tierra que tiene un potencial de cultivo. Entonces hay un recurso que se cambia. Dice, bueno, este recurso yo lo utilizo para producir alimento y me aprovecho de ese recurso. Entonces todo está en cómo podemos de manera inteligente, científica, correcta, intercambiar recursos de modo que nos podamos beneficiar todos. Miguel y Eduardo, vamos a concluir hablando de que ustedes están preparando un seminario justamente en el que todos los interesados en este tema de la geología y de la geología aplicada puedan seguir aumentando el nivel de calidad. Correcto. Tenemos el congreso del 20 al 22 de marzo, que es el mes que viene, en el recinto, en el campus de Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y en ese congreso lo hemos dividido en 4 bloques. La geotecnia, que va a discutir de la infraestructura y cómo la geología interface con la... tenemos el área de geología sísmica, riesgo sísmico, el área de geología aplicada a los recursos naturales y finalmente geología ambiental. O sea que estamos cubiertos en esos 2 días que tenemos de charla. Hemos invitado unos grandes expositores internacionales científicos de alta calidad que vienen a compartir su experiencia con nosotros. Lo importante es entonces la trascendencia de todo esto, que es un programa de capacitación que solo está en el país cada 2 años. ¿Dónde la gente puede dirigirse, llamar, si está interesada? Sí, estamos en la sociedad Sodogeo, que está en la pantalla ahora mismo. Ahí está el teléfono 809-221 o pueden escribir la información a sodogeo.org. Ya saben, 20, 21 y 22 de marzo 2019. Miguel Díaz y Eduardo Verdeja, presidente y vicepresidente de la Sociedad de Geología en República Dominicana, han estado con nosotros en Enfoque Matinal. Gracias por aguantar toda esta presión. No, gracias a ustedes por invitarnos. Continuamos. Bueno, ya lo dijimos al principio del programa, hay un tema que es el de las bancas de lotería, que está caliente, muy caliente, tan caliente como el de la juca, pero no vamos a fumar ahora, sino a jugar. En días recientes, el Ministerio de Hacienda emitió su resolución número 5
de este año, y eso ha provocado entre los dueños de banca de lotería un reperpero. Esa resolución elimina los 200 metros lineales entre una banca y otra que consignaba la ley, una ley anterior, y además también la cantidad de metros reglamentarios de las bancas con instituciones públicas, escuelas, hospitales. Es decir, que ya no hay limitaciones en el espacio de una banca y otra, puede estar una al lado de otra y no 200 metros como antes, y que puede haber una banca al lado o frente a una escuela. Incluso en mi sector, ahí en el Mirador Sur, me sorprendí ayer que vi una banca frente a la escuela Elvira de Mendoza. Entonces yo dije, pero esa banca no estaba ahí hace una semana. Entonces parece que después de la resolución, mire lo que pasa. Entonces ya hay un debate instalado, se ha editorializado mucho, muchos medios se han opuesto y algunos sectores de la opinión pública que han disparado las alarmas porque se le están quitando controles que existían y que la sociedad demandaba para controlar, vale la redundancia, ese efecto nocivo de los juegos de lotería, de la apuesta al azar que erosiona la economía principalmente de los sectores menos pudientes, los sectores de abajo que están apostando a un día llevarse el gordo, a un día que le entre un dinerito, que se sueñan hasta con lo que no existe con tal de tener ese número. Entonces eso es el azar, eso es la apuesta y el gobierno ha apostado a esa apuesta en un sentido contradictorio y de ahí la repetición que hago porque el gobierno pretende captar más dinero y aparentemente romper un monopolio porque hay una federación de banca que es la que controla las bancas legales, pero hay un sinnúmero de ilegales que son más que las legales. Entonces pretende el gobierno regularizar esa situación incentivando el juego, rompiendo las reglas del juego y contraviniendo algunas normas que son elementales. Pero antes de seguir, hay algo por aquí, Adis. Sí, suena irónico eso, pero ellos van a generar una economía que empobrece. Hablando entonces de todo y pasando a otro tema, vamos a tener que conectar de inmediato con la Suprema Corte de Justicia porque hoy continúa el caso Odebrecht y tenemos ahí un enlace especial. Buenos días. Falta mucho, tengo que entrar a organizar mi baño. Saludos, buenos días, así es, nosotros ya estamos aquí en la Suprema Corte de Justicia donde se reanuda en el día de hoy la audiencia preliminar que se le sigue a los imputados por el caso que se le sigue a los imputados, valga la redundancia, por sobornos de la empresa Odebrecht. Hoy continúa lo que es la presentación, o iniciará la presentación de los argumentos de defensa del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, con quien vamos a conversar para ver cuáles serían los elementos con los que darán inicio a la presentación de su defensa. Bueno, yo voy por primera vez a hablar sobre este caso ya con prueba en la mano, porque teníamos 2 años esperando este momento. Teníamos 2 años callados esperando que se desarrollaran los acontecimientos. Mira, yo traigo aquí todas mis pruebas de cargo que traje. La de la Procuraduría son 51, caben en una cajita. Mira la mía contestando todo. Yo lo tengo todo contestado para demostrar totalmente que esas son acusaciones sesgadas, falsas y que no tienen ningún sentido. Nosotros lo vamos a demostrar ahí adentro y después tendremos la oportunidad también de demostrarla afuera. Pero lo importante es ahora aquí, frente al juez. ¿Qué tipo de documentos? Le vamos a desmontar una por una. Documentos como, por ejemplo, vamos a demostrar, como dice la Procuraduría, que yo le aumenté 161 millones al acueducto de la línea noroeste y lo demuestran en el adendum 3. Nosotros tenemos el adendum 3 ahí, para ponerte un ejemplo, que dice que el acueducto se queda en 161 millones, que no se aumentó nada. Entonces así, una por una, vamos a ir haciendo el acueducto Hermana Mirabal y varias cosas más
que le vamos a ir desmontando, porque las pruebas del Ministerio Público simplemente son contratos, adendum, estados de cuenta de banco que no significan nada. O sea, ninguna. Entonces nosotros vamos a demostrar. En todo el proceso usted ha manifestado que parte del dinero que ha entrado en sus cuentas formaban parte del dinero que se recibía para el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué documento tiene para demostrar eso? Yo quiero hacer una aclaración. Sale mucho en los periódicos que yo digo que el dinero era del PLD. Yo en ningún momento he dicho que el dinero era del PLD. Yo he dicho que yo era el jefe de finanzas del PLD y que era jefe de finanzas de las campañas y que cuentas de esas que están poniendo ahí eran cuentas del PLD. Aquí están todos los estados de cuenta y la carta de Reinaldo Paredes donde identifica cada cuenta que es del PLD. Por ejemplo, mira, ahí hay una caja, todo eso son cheques. Todo eso son cheques de campaña. Entonces, yo quiero que se aclare bien claro, yo no he dicho que el dinero era del PLD. Yo he dicho que las cuentas que me están endilgando, muchas de ellas, 5 o 6, son cuentas de campaña. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Y quién era el jefe de finanzas de la campaña? Yo. Entonces era yo que las manejaba. Cuentas mías que están operativas, 2. Digarrúa, que fue mi cuenta de toda la vida, desde el 88 de mi compañía. Otra, alguna cuenta que tengo personal, pero verdaderamente no tengo otras cuentas. El monto de las cuentas de la Secretaría de Finanzas del PLD, ¿a cuánto asciende? Bueno, a mucho. Pero ese monto no lo tengo aquí contabilizado, pero mucho, porque yo fui jefe de finanzas de la campaña 2006, 2007, 2008, 2010, 2012. Finalmente, se habla de que su defensa es una de las más amplias y bueno, el expediente también que tiene el Ministerio Público. ¿Cuál es el grosor? ¿Qué cantidad de pruebas ustedes van a presentar? Si tú supieras que el expediente mío, yo lo encuentro bien pequeño, son 50 páginas y 51 pruebas, porque yo no tengo grandes propiedades ni tengo nada de eso que tenga que demostrar. El mío es bastante sencillo, porque está lleno de errores. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Como acaban ustedes de escuchar, él está listo y como pueden ver, están la cantidad de pruebas, ¿verdad?, que él presentaría en el tribunal para refutar y para desmontar, como él bien lo ha dicho, lo que es la acusación que le formula el Ministerio Público, que supuestamente, de acuerdo a lo que plantea el organismo persecutor del Estado, él alegadamente se enriqueció de manera ilícita en el tiempo que desempeñó funciones como ministro de Obras Públicas. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante estaremos haciendo contacto con ustedes. Gracias a Rafael Lara desde la Suprema Corte de Justicia. Ya tenemos que despedirnos, será hasta mañana, que con cariño a las 7 de la mañana aquí les esperamos de nuevo en Enfoque Matinal. Aprovechen su día. Bueno, subraya eso, mañana viernes.